hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. La Radio Democracia va contigo siempre. Las 6:56 de la mañana, estamos un poco retrasados. Les pedimos mil disculpas. Fue mi culpa y un poco también de la urbe en su congestión que empeora. Y eso ya no es culpa del artista, dicen las autoridades municipales, por ponerlo en esos términos. Mil perdones. Un avión va a sellar el convenio antidrogas con la Unión Americana, con los Estados Unidos de Norteamérica. Ha escogido esta alternativa el gobierno de la República para que no hayan censores del mismo movimiento político que le vayan a acusar de que está entregándose a las políticas de custodia y de guerra al narcoterrorismo en la región, como que la administración Moreno se está entregando al juego norteamericano, cosa por el estilo. Ustedes tienen que entender, especialmente la población de clase media, la población de estratos populares, que tenemos que apelar a la gente que tiene los equipos y descubrimientos más importantes en términos de creatividad, y Estados Unidos ha configurado una aeronave con todas las características que nos sirvan. Se llama este avión P-3 Orión norteamericano, P-3 Orión de los Estados Unidos. Este avión ya se encuentra en la base aérea militar Simón Bolívar, de lo que tenemos entendido. Y se señala el gobierno como explicación desde el área eminentemente administrativa y técnica, porque también apela al juicio de valor de la FAE, o sea, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y también de la Armada Nacional, que son los dos entes que van a controlar los vuelos que periódicamente van a realizar estos aviones o este avión, esta aeronave que reemplaza al extinto Fall de Manta, o sea, lo que ustedes hablaban o hablábamos entre todos de la famosa base de Manta. Uy, cómo han entregado la base de Manta, decía el exmandatario, y la cortó, la desmochó. Atentó contra esa realidad porque él tenía otros convenios. Eso ya no puede ocultar nadie. Él tenía otro tipo de convenios, de acuerdos. Y ustedes saben hasta dónde nos llevó en desenlace más o menos programado por el crimen organizado de la región. Durante 6 días laborables por semana, un avión militar de Estados Unidos cumplirá labores de vigilancia en la zona marítima de Ecuador. Hay un vicealmirante que está ocupando las funciones de viceministro, me parece, de Defensa. No sé si es de la Armada. Él se llama Diego Gómez. El viceministro de Defensa se llama Diego Gómez. Me parece que es de Ejército o de la Marina, me da averiguando Milton. Sí, pero no como... Diego Gómez explica que las operaciones del avión P-3 Orión se inician precisamente el día de hoy en la ciudad de Guayaquil. Los vuelos preliminares servirán para que los dos países definan los términos de un acuerdo de asistencia
en materia de seguridad. Esto agregó el funcionario. Según Gómez, el avión recolectará información estratégica para combatir el narcotráfico y otros crímenes. Los vuelos son de exploración aéreo-marítima, porque el narcotráfico ha descubierto rutas adecuadas para sus menesteres y sus objetivos, tanto en el mar como en tierra. Entonces, este avión se llama de exploración aéreo-marítima. Cubre cielo, cubre espacio y cubre también mar, vigilando. Los vuelos son muy periódicos. Ha mencionado el señor contraalmirante Renan Ruiz. Él es en cambio el comandante titular de la Marina ecuatoriana. No se ha informado cuántos militares foráneos van a participar en las tareas y algunos otros detalles. Pero me parece que es el mayor esfuerzo de cuidarse, que al haber instruido seguramente el presidente Moreno para que el otro señor no diga que están vendiendo las tierras, las rutas, que están facilitando, y que ya entregan prácticamente el océano a los Estados Unidos y las playas ecuatorianas, especialmente los eslabones militares de control. Esto me parecía una información que había que ofrecerle a la ciudadanía. Ahora bien, nosotros vamos a tener explicaciones de carácter técnico más adelante del noticiero sobre esta temática. Hoy me acompaña el respetable académico Rodrigo Tenorio. Él es un psicólogo social, por así ponerlo, un hombre muy entendido en nuestros módulos más bien sociales humanos de comportamiento, nos ayuda siempre a orientarnos en el conocimiento de estratagemas psicosociales muy importantes como esta que vamos a tratar con el señor coronel Juan Zapata, secretario de Seguridad de la capital de la República, brazo derecho ya de algunos alcaldes o exalcaldes inclusive, y bueno, él está resuelto a ocupar una gran dimensión de administración provincial, de lo que tengo entendido, pero de eso no vamos a hablar, sino otro momento. Pero Juan Zapata está aquí, está justamente con el procurador de la República, el procurador de Quito, así tendría que ser su denominación, señor doctor Gianni Frizzone. Mi cordial bienvenida, secretario de Seguridad de la capital, mi cordial bienvenida, procurador del ilustre municipio de Quito, y doctor Rodrigo Tenorio. Quito ha perdido una batalla que nos acongoja, nos llena de mucha vergüenza. Créame, me fui incluso en una cobertura de Ciudadano. Me fui a darme todo un día vueltas por el sur de la capital hace unas 2 o 3 semanas. Qué cosa más terrible, vine impresionadísimo. Es un solo grafite al sur de la ciudad. Un solo grafiti. No hay espacio donde no esta gente tan negativa con la ciudad, tan sin valores de solidaridad con el resto de gente, que queremos vivir en un entorno, por lo menos que en su estética nos dé ilusión e inspiración para querer a esta ciudad como le queremos inclusive los chagras, que somos buena parte de la población. Los más, tiene usted toda la razón. Impresionados con aquello hicimos un comentario, y no digo que por ese comentario esta gente se alentó más, pero yo vi un notorio incremento de
pintarle a la ciudad de manera tan fea. En el centro histórico, rápidamente se activaron en el centro histórico mucho más de lo que ya venían activándose, y en la parte norte. La parte norte, digamos, filo, ¿qué será? Filo Aeropuerto, un poco antes inclusive, mirándolo desde aquí, desde la Avenida República y Avenida Eloy Alfaro, para ponerles una dirección donde nos ubicamos, hacia allá. Nuevamente la onda del grafiti. Entonces, el grafiti vandálico le ha ganado a la ciudad de Quito, al señor alcalde Rodas, al señor coronel Zapata, a todos nos ha ganado, todos, porque nadie hemos hecho una campaña realmente como se merecía este fenómeno. No hemos hecho, ni los medios de comunicación. Los barrios antes determinaban organización social que sobrevivía a toda contingencia, hasta de malos alcaldes. Se imponían los líderes barriales, atinaban en sus metodologías de persuasión en los sectores que ellos lideraban socialmente. Y bueno, las cosas marchaban mejor. Yo quiero que nos dé, por eso les he invitado, doctor Tenorio, para que nos dé una visión de esto que dice, bueno, aquí hay un costo, que se necesita algo así como, no creo que sea 1,5 millones de... no, $1,5 millones de dólares, sí, eso debe ser, $1,5 millones de dólares se requieren o se usan para combatir el grafiti vandálico en Quito. Preguntemos primero esto, señor procurador y distinguido y apoyado secretario de Seguridad de nuestro municipio capitalino, el coronel Zapata. 1.500 millones ¿son anuales, son mensuales? ¿En qué se utilizan estos fondos? ¿Cómo se puede combatir con energía al grafiti para ver, en cambio, desde el lado social, cómo está? Y desde el lado legal, ¿qué no hemos podido hacer? Y para eso me permití invitarle al señor procurador Frisón. Tenga la bondad. Bueno, muchísimas gracias, estimado Gonzalo. Buenos días a quienes nos acompañan y un saludo especial a la comunidad que nos escucha. El $1,5 millones de dólares, estimado Gonzalo, es lo que el municipio ha invertido hasta el momento en diferentes eventos. Por ejemplo, en la campaña que usted me decía, se hizo una campaña que, si no es arte, es otra parte, costó $215,000. El tema de la intervención en 9 pasos deprimidos que le hizo Lemop, $150,000. Y esto es lo más preocupante, mi querido Gonzalo, porque no solamente se ha afectado a la infraestructura pública, sino lo que más nos preocupa es que se afectó al patrimonio de Quito. El Instituto Metropolitano de Patrimonio solamente en retiro de grafitis de fachadas en el centro histórico gastó $500,000 y ahora ha generado un contrato para la limpieza de la piedra patrimonial de $400,000. Nosotros, en el tema del video wall, que son cámaras que están conectadas ya y son 729 cámaras, se hizo una inversión última, no solamente la última inversión, $212,000. ¿Cuánto tenía invertido en la base? Esta base está cerca de los $700,000 a $1 millón, mi querido Gonzalo. Ya son espejos del ECU 911 que nos sirve para el tema de grafitis, pero para otros temas también, como son control del espacio público. Pero también en la seguridad andamos mal, pero ya hablaremos de eso. Sigamos adelante con el tema graffiti. Entonces, también entendida, mi querido Gonzalo, que la Secretaría de Seguridad maneja gestión de riesgos. A veces nos confunden nosotros con seguridad ciudadana. No le estoy culpando. Pero hay que aclararlo porque la gente a veces confunde. Ese monto, es decir, estas inversiones que hemos hecho, es $1,5 millones de hasta el momento. Es decir, lo que se ha invertido hasta el momento. Y por eso hablábamos de ese monto. Entonces le aclaro, estimado Gonzalo, que es las inversiones que se han hecho para, obviamente, combatir, minimizar este tema que creo que es una indignación de toda la ciudadanía. Y le comento un dato, Gonzalo. El día de ayer, entre tarde y noche, ya cayeron 2
personas que ¿Cómo se llaman estos tipos? A veces cuando nosotros utilizamos la palabra grafiteros se sienten muchas veces ofendidos las personas que hacen el arte urbano. Pueden demandarle a usted. Y pueden demandarle. Haberme dado esa información. Entonces lo que yo quiero decirles... ¿Qué margen de sinvergüencería se manejan estos, hacen hechos vandálicos, ¿no? Son temas vandálicos. Son vándalos. Entonces mire Gonzalo, encontramos con todas prácticamente lo que utilizan ellos, ¿no? Los sprays, mezclas bastante raras, se les encuentra en flagrancia. Esta detención se lo hace el día de ayer en Caupicho. Personas que viven en la mitad del mundo, es decir, viajan tantos kilómetros para hacer daño en el sur de Quito, ¿no? Lo que se decía, el sur es absolutamente complicado. Les llevamos obviamente a la Policía Nacional, resulta que son menores de edad. Nos toca tomar contacto, y al ser menores de edad son intocables, no tenemos que respetar la ley, no podemos nombrar, obviamente publicar sus nombres, peor aún fotografías, por eso yo le estoy enseñando aquí en interno todas estas fotos. Menores de edad que se les ha aplicado, obviamente no podemos tener el tema ya penal, sino el tema administrativo, eso ya ni lo va a aclarar, pero nos tocó tomar contacto con los padres que viven en la mitad del mundo, generarles la sanción administrativa. Entonces yo me pregunto a veces, jovencitos de 17 años, que deberían estar generando una acción noble por la ciudad, no están generando estos actos vandálicos. Pero les vuelvo a insistir, mi querido Gonzalo, hoy tenemos que generarle una lucha frontal a este tema. Y esto es una unidad de todos, porque usted lo dijo hace un rato muy bien, nos ganaron a todos, ¿no? Porque a veces la gente cree que esto es un tema únicamente municipal. Ayer, por ejemplo, la policía tenía que actuar con DINAPEN y lastimosamente nos toca hablar personalmente con los señores oficiales para que entiendan que esto es un problema absolutamente de todos y que hay que hacer el procedimiento que corresponde, porque me dice, es que nosotros no hemos estado en el operativo, entonces es medio complicado. Por favor, esto es un compromiso de todos. En este sentido, vamos a generar, y quizás más adelante en el programa le vamos a explicar qué más vamos a hacer, Gonzalo, con la finalidad de que esto sí sea ya una guerra frontal de toda la ciudadanía, que nos duele ver cómo está nuestra ciudad, contra estos vándalos, malos ciudadanos, porque 1,5 millones, Gonzalo, y con eso termino, si tuviéramos personas responsables, imagina, 1,5 millones tendríamos que invertir mejor en obra pública, a lo mejor en salud y en tantas necesidades que tiene el distrito, pero hay que tenerlo invirtiendo en pintar lo que estos ciudadanos dañan, ¿no? La respetable ministra que estará con nosotros en próximos días, la ministra del Interior, ella es obsesionada por las garantías que tiene que tributar cualquier género de gobierno. Ellos son garantizadores. El movimiento inicial en la que ellos se concentraron, que venían aquí y les ayudamos a darle fuerza al movimiento, ustedes recuerdan el nombre. La doctora tiene que tomar a cargo esta circunstancia desde el lado no solamente del control, sino desde el lado de reemplazar unas leyes garantistas para los jóvenes, garantistas para la sociedad aparentemente. Pero vea, ministra, las consecuencias de las garantías. ¿Qué tiene usted, señor procurador, que le impide al coronel Zapata, impide a las autoridades incluso educativas, universitarias, a los dirigentes barriales? Nos impiden a todo el mundo, comenzando por el gerente de la urbe, que es el alcalde de Quito. No puede hacer nada. El coronel Zapata dice, y usted mismo ha de decir, a mí me van a observar, me pueden complicar la vida, manifestantes o alentadores, digamos, de este tipo de acciones. Porque ahora venimos a decirle la verdad a la ciudad de Quito. ¿Qué le dice el procurador de la urbe? Muy buenos días, Gonzalo. Bienvenido, doctor. Buenos días, ciudadanía. En realidad es un problema bastante complejo, no solamente apuntado desde las garantías, sino de la concepción de la obligación que tenemos todos. Yo creo que en realidad hay que comprender esto más bien desde la Carta Magna, en la parte jurídica, cuando en su artículo 83 nos establece como obligaciones y responsabilidades de todos los ciudadanos, entiéndase, todos los ciudadanos quienes habitamos en el país y particularmente en el tratamiento de la problemática en la ciudad de Quito, de cuidar, de preservar el patrimonio cultural y los bienes públicos. Lamentablemente, esto pasa por una mala concepción de una actitud que se ha considerado históricamente
irreflexiva, contraria contra la autoridad, contraria contra principios generales, y de alguna manera se va generando un comportamiento vandálico que responde más bien a organizaciones territoriales que quieren dejar una huella o marca malentendida de su presencia en la ciudad. Y es lamentable porque cuando no se comprende la trascendencia de lo que es la ciudad de Quito para la humanidad, yo creo que este es otro concepto que es importante tratar de dejarlo claro. Quito es patrimonio cultural de la humanidad. Como patrimonio cultural de la humanidad, ya no es un tema que le pertenece solo a usted, Gonzalo, o solo a usted, doctor, o solo a Juan, o solo a mí. Le pertenece al mundo entero en lo que es su legado cultural, y parte de ese legado cultural es precisamente la edificación, la ciudad en sí, con sus derechos que ahora son garantizados también en la Constitución, que es un poco complejo jurídicamente de entenderlo, pero que en definitiva pertenece ya a un patrimonio que es inmaterial y es de toda la humanidad. Esto es lo que no se comprende. Hoy estamos celebrando 40 años de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad. Para coincidencia, lamentablemente. Y vemos cómo no solamente son muchachos. El problema es bastante más amplio. Usted lo decía. También hay gente que aupa y de alguna manera, haciendo apología del delito, hace aparecer esto como una moda, como una conducta que debe ser socialmente aceptada y que es completamente repudiable. Algo así como una conducta de réplica, doctor. Ahora sí le necesitamos. Volvemos al tema. No se preocupe, doctor Frickson. ¿Quiénes son estos vándalos? Es decir, ¿cómo? Y perdonen por el desprecio con que yo les trato, los indicio, los reprocho como ciudadano y comunicador. Porque ¿qué buscan ustedes, señores? ¿Por qué no vienen a estos micrófonos? Nos quedamos las horas que ustedes quieran enseguidilla. Y nos explican. Para que nos expliquen qué reclaman, a quién atacan, por qué le rogan este daño grave a la estética de la ciudad, y se toman y se disfrazan. ¿Quiénes son estos tipos, doctor Tenorio? ¿Usted los ha pensado académicamente desde la preocupación de un maestro universitario y les descubre como que ¿quiénes son? Gracias, Gonzalo. Buenos días a los compañeros del panel. Bueno, tanto lo que dice el coronel como lo que dice el doctor Frizzone, es cierto, ¿no?, que esta invasión en contra de la ciudad. Sin embargo, bueno, yo no soy abogado de pobres, pero trato de entender desde el otro lado lo que viene aconteciendo en Quito, en París, en Londres, en Nueva York, en Washington, en todas partes. ¿Usted encuentra grafitis en Nueva York, en Washington? En todas partes. No recuerdo haber visto grafitis en Pekín. Pero hay que entender qué es un grafiti, qué es un grafitero. ¿Y qué tipos de grafitis se hacen en Quito? ¿Se hacen en Quito o se hacen en Nueva York? En otras ciudades. Grafitis existen en la humanidad desde siempre. Se han encontrado grafitis en las ruinas romanas. Porque ¿qué es el grafiti y qué es un grafitero? Claro. El grafiti es un mensaje. Una expresión. Una expresión. Es una estrategia de comunicación que tienen. Y de protesta. De comunicación y protesta, pero la protesta es una comunicación. O sea, es una estrategia de comunicación que tienen los estratos sociales que no poseen los otros medios de comunicación para llegar, por ejemplo, a la autoridad. ¿Cómo va a llegar al alcalde? ¿Cómo va a llegar al presidente de la República? ¿Cómo va a llegar al rector de la universidad, aquel que no tiene ni voz ni voto, llamemos así? O sea, tenemos que entender el grafiti como un mensaje cifrado. Nosotros no podemos entender qué quieren decir. Es inútil que nosotros tratemos de entender qué están diciendo, porque lo que están diciendo tendrían ellos que venir a comunicarnos a nosotros. Pero es un lenguaje. Están ahí ellos con su grafiti expresando inconformidad. ¿Pero usted ya está seguro que denotan inconformidad? Pero por supuesto, porque es un lenguaje, es una escritura. ¿Inconformidad de qué, pues? Todos estamos inconformes. ¿De algo? Todos de algo. Estamos inconformes con el presidente de la República. Estamos inconformes al edificio de la radio aquí en la Avenida República porque está
No lo van a hacer. Es que los grafiteros están en los lugares de la urbe, en aquellos en los que ellos pueden hablar. No van a venir a pintarajear aquí en el edificio de acá, ni en los barrios que están vigilados. Pero ya se están adueñando de los monumentos, la zona monumental de Quito. Toda la vida lo han hecho. Yo recuerdo desde hace muchísimos años cómo pintaron los monumentos aquí en la avenida Mariana de Jesús, ahí junto a la Universidad Católica, o sea, todo. Pero ordinariamente están en los espacios en los cuales ellos tienen mayor libertad para hacerlo. ¿Son mejor sintonizados, tal vez? ¿Son mejor recibidos y entendidos? ¿O se burlan de la gente que se molesta? Porque ahí viene un daño psicológico grupal medio extraño, ¿no? Es que no tiene que ser entendido necesariamente como una burla, sino como una protesta. Es un lenguaje de protesta. ¿Sobre qué protestan ellos? Bueno, todos tenemos mil cosas sobre las cuales protestar, ¿no? Pero mientras unos tenemos el lugar para la palabra, tenemos la emisora, tenemos la radio, tenemos la prensa, tenemos la cátedra, tenemos un montón de lugares en donde expresarnos. ¿Ellos en dónde tienen? Pero ¿por qué escogen el pizarrón del sur de Quito para protestar y luego se van aprovechando de otros escenarios? Es que son los espacios de ellos. Ellos creen que son espacios de ellos, pero es del resto, pues. No, pero ese es el lugar en donde habitan y en el lugar en el cual ellos pueden expresarse. Ellos pierden el respeto a la propiedad privada. Se han apropiado de esos espacios públicos para ellos poder expresar su protesta, decir lo que quieren decir. ¿Qué querrán decir? Bueno, es que está cifrado su protesta, está cifrada. Ellos tendrían que venir acá y decir qué quieren decir con todo eso. ¿Cuáles son los tipos de mensajes vandálicos, de grafitis vandálicos que ha ubicado usted y el señor procurador? Y naturalmente para que nos lea el doctor Tenorio, ¿qué quieren decir y significar en su protesta? Bueno, Gonzalo, el entender aquello de que nosotros tenemos hasta cierto punto una capacidad o una de decir algo bajo lo cual me algunos molesta. Tipos de grafitis. Exacto. ¿Cuáles son? Algunos que llaman tags. Así es, ¿no? Mire, por ejemplo, estos cifrados en verdad es muy difícil. La cámara, es muy difícil de entenderlos, ¿no? Es muy complicado de entenderlos. Son cifrados absolutamente diferentes. Pero también yo le quiero decir, yo le quiero decir, estimado Gonzalo, también hay los cifrados que generen también bandas organizadas para generar actos delictivos. Y le voy a poner un caso patético. La señorita que está afuera con nosotros sufrió el robo de su vivienda previo a unas marcas que le cifraron en su domicilio. Entonces no solamente es el tema de la protesta, también es el tema delictivo. Y también cuando usted daña la propiedad privada y pública bajo estos temas está tipificado en la ley que es un delito. Entonces yo con todo el respeto no quisiera creer que a lo mejor hasta cierto punto ese derecho tenga que generar todo este tema que nos tiene avergonzados a los quiteños y sobre todo indignados, porque algo interesante que decía Gianni, ¿no? Este es un patrimonio cultural. En este sentido, también ya estamos viendo que esa teoría está saliendo ya justamente lo que usted decía de este tipo de barrios, porque nosotros ya establecimos los puntos críticos, por ejemplo, mi querido Gonzalo, y hay puntos críticos que están en lugares en donde antes no habían. ¿No? Por ejemplo, mire, le estoy hablando de los hospitales, por ejemplo, la maternidad de Isidro Ayora, el 10 de agosto, la Caja del Seguro, el tema de la Plaza Grande, la Plaza del Teatro, Plaza San Francisco. Antes estos espacios sí eran respetados, ahora ya no son respetados y son patrimoniales. Y esto es lo que le cuesta $900,000 a la ciudad, el recuperar este patrimonio, porque usted sabe, Gonzalo, que la UNESCO es muy exigente con Quito y le pide cumplir protocolos, por lo tanto a nosotros nos toca seguir interviniendo, y esto no solamente es con la limpieza de la piedra, pues. Tiene que haber también un plan de cámaras, de control, de monitoreo, pero también me entenderá, estimado Gonzalo, que es difícil colocar en todo Quito
un policía por cuadra o una cámara por casa. Es bien difícil, por lo tanto, si viene un compromiso ciudadano, porque cuánta gente estamos viendo que nos están dañando la casa del vecino, y quién se le ocurre llamar al 911. Eso es lo que tenemos que generar también, un poquito de despertarle a la ciudadanía, que este es un daño absolutamente a todos. Entonces, para ir a quizá a lo que usted me decía, hay cifrados de diferentes formas, proporciones, tamaños, inclusive colores. Entonces, mucha gente nos decía inclusive que hay que tratar de restringir la venta de los sprays, de colocarles impuestos, pero a lo mejor también hay gente que trabaja con esto, ¿no? Hay gente que trabaja con esto y es su forma de vida. Entonces, es medio complejo el tema, pero yo sí considero que esta lucha la ganamos si todos nos unimos. Porque la casa, le pongo un ejemplo, Gonzalo. Frente al Coliseo Rumiñahui, este bien que es de una universidad prestigiosa de la ciudad. ¿Cuántas veces la universidad ha invertido, le pinta, y cuántas veces al otro día estamos complicados? Por eso ya hemos colocado un sistema de cámara ahí. Entonces, si es que la gente, por Dios, mira a algún ciudadano de estos, porque usted también tiene otra cosa, usted tiene razón. Si nosotros aquí nos extralimitamos con el término, o ayer, por ejemplo, Yanni, ¿qué me dijo primerito? Cuidado, Juan, publiques el nombre o las fotos porque son menores de edad. Mañana nosotros hacemos y cometemos, entre comillas, este error, porque a mí sí me encantaría, Gonzalo, ponerles la cara y en la televisión si les son los que dañan como la lo ciudad. Estamos viendo al ilustre canciller Así José es, Valencia, que la gente los aprecio. mire, que la gente les identifique que ellos son los que están generando el daño a la ciudad. Pero no podemos. Son ciudadanos virtuosos. No Nosotros podemos. Le ponemos, ¿y qué nos pasa? Nos enjuician, Gonzalo. ¿Qué nos pasa? Sí, ¿Qué dicen las leyes? efectivamente, al tratarse de menores de edad, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en torno a la responsabilidad Estas son las garantías, del menor señores adolescente oyentes. infractor, especifica en su artículo 305 que los adolescentes son penalmente inimputables y por tanto no pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales. Y les dota además de una serie de garantías que impide precisamente que se tomen procedimientos que puedan afectarles dada su temprana edad. Ellos pueden replicar, decir, nosotros estamos poniendo nuestras firmas grupales. Yo tenía en mi tierra otavaleña tenía un grupo que se llamaba Grupo de Amigos. Grupo de amigos, todos llegamos a ser bastante profesionales, aceptables, sacándonos el poncho y el sombrero, pues, ¿no? Gonzalo, esa foto es de un menor de 15 años, que usted lo mire, ¿no? Imposible, no podemos. Nos queda para nuestros quitar mi derecho de ubicar mi firma, mi tax. Así se identifican estos grafiteros. Vea cómo le tienen. Qué cosa más terrible. Le acaban a la... Sigaba, perdone. Sí. Gracias, Gonzalo. Yo creo que es importante, y haciendo una digresión más bien de lo que se comentaba acá en torno a los muchachos estos. Como les decía, no se trata solamente de adolescentes y no hay que enfocarlo el tema solamente como un problema adolescente. Yo creo que es importante hacer una diferenciación en eso. Es más, yo me pongo a pensar, mis hijos no actúan de esa manera. Compañeros y compañeras adolescentes de varios grupos y sectores sociales no actúan de esa manera. Y yo no creo que esta sea la mayoría de la población. En primera instancia, ni creo que sea justificable el sostener que esto es solamente un hecho por llevar la contraria a la autoridad. Creo que la mayoría de la población no es así. Usted no protesta de esa manera, yo no protesto de esa manera. Hay muchísima gente de estratos sociales también más bajos en poder adquisitivo y económico que no protestan de esa manera. De hecho, el hecho al poder hacer una resistencia o al hacer una protesta contra el Estado está garantizado en la Constitución. Pero, como le repito, al tratarse de patrimonio cultural, al tratarse de bienes públicos, al tratarse de bienes privados que son atacados, al tratarse en definitiva de bienes que no son de la persona que está, bueno, hay un derecho pues para decir yo voy a poner mi firma donde se me plazca o voy a poner una identificación donde se me plazca. Eso se llama daño, eso se llama generar daño, y frente a la generación de daño debe haber consecuencias, porque estamos hablando de un daño que no solamente pasa por la pintura, pasa por ataques a veces con ácido corrosivo, pasa por a veces menoscabo de esculturas, de piletas, sustracción de bombas.
es parte de un daño generalizado. Entonces, yo creo que más allá de las connotaciones psicológicas de la actitud que puedan tener, en realidad está en principio el derecho de la ciudad, el derecho de sus ciudadanos a estar protegidos respecto de estas actitudes, y no solamente el enfoque de estas respecto del graffiti. dice usted. Es que no solamente son manifestaciones, lo que estamos viviendo no solamente es el graffiti, no solamente es estos tags, no solamente es inclusive el poner una declaración de amor que no tiene ningún sentido ponerla en un paso peatonal, en un paso deprimido, en un puente. No estamos viviendo. Por lo menos también, ahí son creativos y medios chistosos. Pero ¿no? estamos viviendo no solamente ese tipo de ataques, sino Sí. estamos viviendo menoscabo realmente a esculturas, a piletas, a fachadas. Además, yo le pongo un caso. En mi caso, en algún momento, pinté como 5 veces el muro de mi casa y al día siguiente estaba nuevamente hecho esto. Entonces, no hay justificación alguna para este tipo de actividad, y si se lo enfoca como un daño al patrimonio de Quito, un daño al patrimonio de la humanidad, un daño a bienes ajenos, porque no hay derecho. El día de mañana yo le pregunto, doctor, ¿qué sucedería si a pretexto de garantizar este supuesto derecho asoma su carro pintarrajeado con mensajes de cualquier naturaleza? Como ya pasó Que no, un bus turístico. Ya pasó, está sucediendo en bienes privados que tienen que hacer la denuncia. Comenzaron por los ¿Qué buses derecho, turísticos. ¿Qué derecho, así qué derecho dicen. realmente existe para hacer eso? Es parte de un, yo creo, de un código de convivencia, el de alguna manera rechazar esta actitud que llega a puntos de criminalización y son actos criminales. Gracias, Jan. Diferente de lo que es el arte urbano. Ojo, el arte urbano Donde debería... ustedes han es otra cosa. localizado 80 espacios, así es. espacios, creo yo. Bueno, verá, doctor, el grafiti vandálico o vandal es la expresión de cualquier tipo de grafiti que usualmente se hace en la noche. Esto nos dice el internet. El grafiti vandálico, gracias Berito, el grafiti vandálico se divide en otros tipos. Unos que ya los hemos mencionado. Los tags son firmas mediante las cuales, doctor Tenorio, los grafiteros quieren identificarse. El político son mensajes en contra o a favor del gobierno, del alcalde o la alcaldía o cualquier autoridad. También se pintan para impulsar una candidatura o también para desprestigiar una candidatura, ¿no es cierto? La lucha social se hace presente con mensajes que usualmente se escriben en fechas conmemorativas como el Día del Trabajo, el Día de la Mujer, o en manifestaciones sobre desaparecidos, sobre trabajadores, sobre paquetes económicos. Aquí habría un poco de razón, un poco de motivo, pero no se ve eso. En este último caso, que vienen a hacer una especie, dicen, de apología. Son mensajes que usualmente se escriben en fechas conmemorativas, como ya lo dije. Ok, hay marcas, otros grafitis utilizan códigos para identificar casas, por ejemplo. El grafiti artístico, estos son obras de mayor colorido, de un diseño que se pintan en espacios más grandes y toman más tiempo. Y son auspiciados no por empresas comerciales, sino auspiciados por centros y organismos educativos, por ejemplo. Y comenzaron por esa línea y nos contentamos todos. ¿Recuerda cuando comenzaron, doctor Tenorio, a pintar cosas agradables, creativas, en algunos murales no de los canalias, sino los murales virtuosos, digamos, ¿no? Los que nos llevan a hacer una asociación de ideas sobre valores ciudadanos y todo lo demás. El Way Style, no sé si lo estoy pronunciando bien, son trabajos que se hacen sin ningún tipo de bocetos. A través de ellos se expresa una idea con base en lo que se escucha al conversar con gente de su barrio, o se plasma alguna figura que resulte atractiva en el momento de pintarlo. Los caracteres, se trata de rostros, de paisajes, de figuras de animales, se pintan en un muro, pero no se componen previamente en un boceto. Es un trabajo más elaborado,
Sí, más creativo. Hay otro que se denomina littering. Estas son las firmas de grafiteros, pero tienen un diseño y mayor elaboración. Sigo sin entenderles a los tipos que grafitan la ciudad, que destruyen la imagen de la urbe. Sigo sin entenderlos. Y lo propio dirán nuestros amables oyentes. El señor alcalde Rodas les declaró la guerra a los grafiteros vandálicos. Los estaba ganando. Hubo una temporalidad en donde decíamos, qué bien, todos le estamos declarando la guerra. En un programa semanal de radio le recuerdan al señor alcalde, él dijo, no se refiere, que él había aclarado que no se refiere a las pintadas artísticas, sino a las otras, a los grafitis vandálicos. ¿Cómo clasificar aquello? Y lo que quiera decirnos, pues, doctor Tenorio, ahora sí viene el comportamiento social. Gracias, Gonzalo. Sí, totalmente de acuerdo que los grafitis son una ofensa a la ciudad, absolutamente. Ofensa a mi casa, si la hacen en mi casa, a la suya o a un bien patrimonial. O sea, totalmente de acuerdo. Pero pueden hacer toda la lucha que el municipio quiera, no va a destruir a los grafiteros. ¿Por qué? Porque son los grafiteros ciudadanos que no tienen ningún otro lugar de expresión, no tienen palabra social. En el mundo entero, no estoy hablando de Quito, el grafiti no es un problema de Quito, es un problema del mundo entero, o sea... Ya lo dijo, sí. Sí, entonces, el problema está en entender ese lenguaje del grafitero. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la emisora, tenemos la televisión, tenemos 1 millón de espacios para hablar. Ellos carecen de espacio. Entonces, es un grupo social marginado. Esa marginación se expresa mediante los grafitis. Cuanto más violenta sea una ciudad, cuanto más se persiga a los grafiteros, más grafiteros va a haber en Quito. ¿Por qué? Porque es como tú como papá, cuanto más duro eres con tu hijo, más rebelde se volverá el hijo. Cuanto más le entiendes al hijo, inclusive cuando tienes un hijo medio conflictivo en casa, más posibilidades tienes de que ese hijo reflexione, etcétera, 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 ¿no? Es como en la antigua escolaridad, en la que el profesor, que era dueño del aula, sacaba a los estudiantes que hablaban en la clase, les gritaba, les maltrataba, etcétera. ¿Por qué? Porque es intolerante. Siendo un lenguaje complejo el graffiti, lo que requiere el municipio, lo que requiere la alcaldía, lo que exigimos de un alcalde, es que trate de entender este problema como una expresión de protesta, de reclamo de los estratos sociales que no tienen palabra. Ciudad. Les dije, repito lo que dije al comienzo, los grafitis están en todas las ciudades del mundo, porque en todas partes hay gente que no tiene palabra, gente cuyos lenguajes no acceden, no llegan al alcalde, al poder en general. Entonces, ¿cómo tienen ellos que expresarse? Mediante el grafiti. O es exactamente como hace años, no sé si recuerda, Mayor, cuando en Quito empezaron las carreras de los carros, a tomarse las calles, ¿se recuerda? Del sur. Los piques, sí. Exactamente. Que también era otra forma de violencia, ¿no? Y inclusive de autoagresión. Desde lo mítico del mundo, prohibir es la única manera de fracasar. Prohibir es la única manera de crear más deseos de hacer aquello que está prohibido. Cuanto más prohíba el alcalde, más grafitis habrá. Pero por supuesto, porque es una
el grafiti es una grafía, una escritura. Grafiti viene de grafein, que significa escribir. Es una escritura. Y esa escritura exige lectores, pues, que entiendan lo que está pasando. Pero si el alcalde se resiste a entender esa grafía y persigue a los grafiteros, a los escritores, no va a conseguir absolutamente nada. Es difícil, sumamente difícil, que en la alcaldía existan lectores de esas grafías, de esas escrituras. El grafein, repito, es escribir. Tú tienes que tratar de leer y entender esa escritura. Si yo voy a borrar, no, volvemos a la Inquisición de hace miles de años, ¿no? A la Inquisición. Todo aquello que dice en contra de la Iglesia, del supuesto discurso oficial de la Iglesia, está mal, hay que quemarlo. ¿Cuántas mujeres fueron quemadas en la Edad Media por protestar, por decir otras cosas? Entonces, ¿qué les dijeron? Que estaban poseídas del demonio y las quemaron en público. Entonces, una sociedad tolerante, Gonzalo, absolutamente tolerante, es aquella sociedad que trata de entender lo que pasa, no de sacar pistola. Entender es mucho más difícil que sacar pistola. Y lo que la ciudad, nuestra hermosa ciudad, nuestro patrimonio cultural de la humanidad requiere es alcaldes, funcionarios que primero traten de entender lo que está aconteciendo en ciertos barrios de la ciudad. Sí. Que no tienen ni voz ni voto. Y esa escritura de la palabra de estos carentes de voz y voto tendría que ser entendida, Gonzalo. Les vale. Y es porque así nos gritan desde escenarios increíbles. Me vale, dicen. Por supuesto. Me vale, sostienen algunos dirigentes políticos o gerentes administrativos de cualquier organismo público. Me vale, dicen, lo que ustedes digan, medios de comunicación. Me vale lo que me digan en las paredes. Me vale. Ese quemiportismo no sanciona de alguna manera para que haya un temor también de estos protagonistas del vandalismo. El Código Integral Penal, descubrimiento maravilloso, histórico del señor Correa, el tal COI, porque le hicieron eco los otros, otra cosa, pero él vino con ese dispositivo para amedrentarnos a todo el mundo y mantenernos en este país de maravillas, de garantías, pero no de obligaciones, pues. Él reclamaba para sus sabatinas las cosas de los ciudadanos que no se alineaban con su formato ideológico, pero a los otros les hacía permisibles o qué sé yo. No, digan, ustedes son pueblo, ustedes la libertad de expresión, que no les dan los medios matrimoniados con los grupos de presión económica. Esa es la ideología de Correa. Entonces esta gente dice, nosotros somos dueños de este territorio y podemos hacer lo que nos viene en gana. Se crían con esa psicología familiar del padre y de la madre. ¿Por qué no les dicen nunca? Oye, ¿por qué estás destruyendo la casa del señor Bailón? El señor Bailón, un vecino que no le quiere el papá, anda, pégale ahí una buena pintada de algo. ¿Qué cosa es una guerra espantosa? Me imagino, no estoy yo asegurando, pero me imagino que es un reproche, yo creo que incluso socioeconómico, ¿no es cierto? Que liberan a esta gente en estos mensajes. Entonces, ¿qué dice el COI de esto? El invento de la Revolución Ciudadana, ¿cómo castiga y sanciona estas prácticas? Sí, Gonzalo, antes de abordar el COIP, doctor Flexón, vuelvo a ratificar, creo que hay que tener claridad de la obligación de toda la ciudadanía de preservar los bienes públicos y patrimoniales, y además se establecen obligaciones para el Estado
también en la Carta Magna respecto de la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales que hubieran sido degradados. Entonces no es un tema que tampoco sea netamente de la voluntad de quien comete el acto y de la voluntad del servidor público que está obligado de alguna manera a garantizar el estado de dichos bienes. El COIP, ya abordando la pregunta que usted señala, ¿no es cierto?, establece, y yo me refería al daño, no voy a enfocarme jurídicamente exclusivamente al graffiti porque está dentro de una categoría de daño a bien ajeno, que es un poco lo que hemos planteado ahora para escalar en lo que es la prosecución de esta conducta, porque obviamente va generando ya una connotación social, un peligro que está... Pero ahí viene la herramienta penal, pues eso le estoy pidiendo que señale qué es lo que dice la ley penal. En este momento el artículo 204 del COIP dispone respecto del daño a bien ajeno, que es lo que estaba yo manifestando, que contempla actividades no solamente de rayado, sino atentados con ácido, mutilación de esculturas, daños a estructuras, y dice: la persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años en cualquiera de los siguientes casos, señala algunos, y especifica si se emplean sustancias venenosas, corrosivas o tóxicas para dicho efecto, circunstancia que está pasando, por ejemplo, en las paradas nuevas, en donde están lanzando ácido corrosivo para dañarlas y están recién hechas. También bien que de alguna manera es en beneficio de la colectividad y está siendo sujeto de esto, ¿no es cierto? Entonces, estas agravantes podrían llevar a que se establezca también hasta 5 años de pena. Para la determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al momento del cometimiento del delito, sin perjuicio de que dentro de la investigación se determine el cometimiento de otros delitos. Esta figura que establece el COIP engloba una serie de conductas, y por eso quería yo ser claro y enfático en el tema, en lo que hemos apuntado en las denuncias que hemos presentado el día de ayer, es precisamente al tratamiento integral de todos los procesos de daño que está sufriendo la ciudad. ¿Qué quería significar como preocupación y estrategia jurídica ustedes con eso? Exactamente, porque ¿qué querían? Es importante señalar. ¿A la autoridad qué mensaje le mandaba usted? A la autoridad le estamos mandando un mensaje a nombre del municipio y a nombre de las organizaciones estatales en general. El artículo 226 de la Constitución establece la obligación de coordinar entre las entidades públicas esfuerzos para, en este caso, cumplir las responsabilidades que el Estado tiene. Y dentro de esas responsabilidades está precisamente la preservación de los bienes públicos y patrimoniales. Es así que en los próximos días se verá cómo, de alguna manera, también con la Fiscalía General del Estado, y esto es importante, nótese, estaremos celebrando un convenio específico ya para estas materias, a través de las cuales se dé una acción más amplia, más conjunta. Juan hacía referencia a la necesidad de coordinar con Policía Nacional, a la necesidad de coordinar con el ECU 911. Se ha venido haciendo, pero de alguna manera se ha venido tratando con ciertos problemas que implicaban la flagrancia para poder hacer efectiva una sanción bien administrativa o bien sustitutiva de servicio comunitario con gente adolescente particularmente, que eran los que estaban inmersos. ¿Y las garantías que, aquí que estamos insertan otras normas? Aquí estamos observando las garantías. Aquí estamos observando las garantías. Hay estatus que van desde del tema de la denuncia penal que he referido bajo esta figura del daño ajeno, en el que se engloba muchas conductas que serán determinadas ya por la Fiscalía en el proceso. Existe también, ¿no es cierto?, la figura contravencional, que es la que ha mencionado Juan, el momento que pasó con estos 2 chicos de Caupicho, ¿no es cierto?, son sometidos a la autoridad competente con la presencia de sus padres, con las garantías de abogados, que establecen responsabilidades administrativas también, ¿no es cierto?, y contravencionales. Con todos los derechos de defensa. Con todos los derechos y garantías. Precisamente lo que estamos haciendo nosotros es, a través de esta actividad conjunta, pedir que la Fiscalía, ¿no es cierto?, active y potenciar los recursos que tenemos, porque como decía Juan, es difícil pensar en que va a haber un policía en cada cuadra y demás. El problema de la flagrancia era que si usted no le toma en ese momento, ¿no es cierto?, no hay flagrancia y no se puede procesar. Bajo esta figura lo que se está buscando es de alguna manera que, independientemente de la toma en el momento, a través de las herramientas tecnológicas, a través de las pericias que tiene activada también a nivel científico la Fiscalía, pueda determinarse identidades. Le pongo el caso, Gonzalo. Obviamente ya esto va cambiando, va mutando la conducta e implica también ir acomodándose dinámicamente a estas conductas. En los días anteriores estuvo circulando en redes sociales un video
no sé, creo que daban video crudo, no estoy seguro cómo esta vaina, pero se toman, hacen tomas de ellos con selfies, con videos propios, en los que están tomando, justamente cometiendo, no solamente esto de los mensajitos y esto de las cosas, sino daño real, daño estructural, en pasos deprimidos, en puentes de la ciudad, en espacios patrimoniales, frente a la catedral, así, y se toman haciendo estos actos delincuenciales, digo yo, son delictivos de toda naturaleza, ¿no es cierto? Y se ufanan de aquello. El ufanarse de aquello es hacer una apología del acto que está penado por la ley, ¿no es cierto? Para decir, bueno, qué valiente soy, y de alguna manera invitar a que esto se produce. Entonces, la colaboración que se está buscando es precisamente para no tener el tema de flagrancia, activar todos los mecanismos, potenciar los recursos tecnológicos, hacer determinaciones de identificación. Esos videos han sido facilitados a la Fiscalía para que en las investigaciones sea la Fiscalía la que determine la responsabilidad. La permisividad, el anhelo del señor alcalde Rodas no se ha cumplido, porque ha sido muy respetuosa, como debe ser un alcalde, ha sido muy respetuoso de la normatividad que tenía. Pero hay otros alcaldes que se fajan. Y como por ejemplo Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil ayer nomás decía, y esto es para el aspirante a prefecto, el señor coronel... De gana me pone ese título, Gonzalito. No se ha definido nada. Estoy como secretario aquí, Gonzalo. Alcalde Paco Moncayo, prefecto, el señor coronel Zapata, es lo que yo he leído en las redes, pero son solamente las redes las que le ponen en ese escenario. Pero ya hemos de hablar de aquello. Sí, Gonzalo, hoy estamos como asúmale como una vacilada, así es que... Por eso me río, Gonzalito, no se preocupe. O como un grafiti radial. Qué bueno. A ver, entonces don Jaime Nebot dice, mientras, por ejemplo, la inseguridad que estamos viviendo en Guayaquil, está medio avergonzado porque le están asimismo presionando. Oye, ¿qué fue de su temple, de su seguridad? Porque estaba marchando bien nuestra urbe. Ahora vemos escenarios de conflicto, de inseguridad, de ataque entre grupos sociales. Los más pobres, los de los barrios suburbanos, los de los barrios populares, se están adueñando también de determinadas vías, escenarios. Una suerte de anarquía están inaugurando en la ciudad de Guayaquil. Y aquí no se quedan atrás. Lo que pasa es que la cobertura de Crónica Roja de nuestros medios nos hemos quedado un poco estáticos, nos hemos dedicado más a la economía, a la administración pública, nos hemos quedado más en los asuntos más bien de carácter social. Jaime Nebot dice, ayer nomás, no habrá seguridad mientras la ley alcahuetee, son términos de él, alcahuetee a los delincuentes. ¿Qué están esperando para ponerla en vigencia, esa legislación? ¿Qué es lo que están esperando para que los que matan, violan, secuestran y roban no sigan saliendo de la cárcel con esa pasmosa, indignante y respetuosa hacia la policía, hacia la comunidad, velocidad con que hoy día lo hacen? No habrá seguridad. No habrá seguridad mientras la ley alcahuetee a los delincuentes, mientras que la ley favorezca a los delincuentes y no a la comunidad, mientras la ley favorezca a los victimarios y no a las víctimas. Y no habrá seguridad mientras no haya una política de Estado en materia de seguridad. No interviene en eso. Hasta que el gobierno, el señor Correa nos dijo, no necesitamos su ayuda, tampoco necesitamos la ayuda de la empresa privada. En esa época había una política. Jueces, fiscales, gobierno, alcaldía, empresa privada, policía, todos dentro de su competencia, juntos, no revueltos, coordinando, hacíamos lo que es una política en materia de seguridad. Suma de acciones. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que esperar los ciudadanos y las ciudadanas? La delincuencia, la violencia, la pérdida de la vida, no son un problema regional, no son un problema provincial, no son un problema de una ciudad o de otra, es un problema de todo el Ecuador, es un problema general, es el primer derecho del ciudadano y el primer deber del Estado que hoy día no se atiende. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto tenemos que guardarle para exhibirle y hacerle escuchar a María Paula.
La respetable ministra de Interior, ¿con qué criterio viene usted a combatir este tipo de...? Porque verá, a usted se refiere un ciudadano que me acaba de escribir. Dice, el doctor Tenorio, respetable académico, está señalando que cuando los ciudadanos no tienen forma de expresarse pueden proceder a hacerse visibles a través del vandalismo. Porque hay una norma que limita este accionar. Y la sociedad debe cumplir con las leyes, no puede ser una acción voluntaria. Si quiero, cumplo, y si no quiero, no cumplo, dice un ciudadano. ¿Cómo busca analizar? Tal vez no le sintonizó adecuadamente a usted este particular, doctor Tenor. Bueno, por supuesto, el tema es sumamente complejo. Todo lo social es absolutamente complejo, no es lineal. ¿Por qué es complejo y no es lineal? Porque la ley es lineal, pues. No. Las ordenanzas son lineales. Hay que hacerlas cumplir. Los abogados pelean entre ellos porque cada uno hace una interpretación de la ley. Si no hubiera... Pero ideologizan a las normas. No habría juicios. Pero ideologizan a las normas. Claro, eso no es así, pues. La complejidad de la ciudad, la complejidad de la vida urbana crece en la medida en que crecen las ciudades. No es lo mismo un pueblo chico que una ciudad que se va haciendo grande. Para gobernar Nueva York se necesitan muchos alcaldes en Nueva York. Hay un alcalde mayor, pero hay muchos alcaldes en cada parte. Entonces, querer una ciudad absolutamente tal como nosotros nos imaginamos, de limpia, de ordenada y todo, es dejar a un lado la complejidad. Un verdadero alcalde, un verdadero gobernador, un verdadero gobernante es aquel que hace frente a la complejidad. Y el graffiti forma parte de la complejidad de una ciudad. No vamos a superar la complejidad con posiciones a veces arbitrarias de violencia. Si el graffiti es un acto violento, la alcaldía no puede responder con violencia, sino con comprensión. Y la comprensión es entender que el graffiti es grafía, que el graffiti es escritura, que allí hay mensajes contra la alcaldía, contra el gobierno, contra la comunidad, en fin. Si nosotros... Y tal vez por esta falta de liderazgo que le atribuyen al señor alcalde actual, falta de liderazgo le dicen, no ha sido un alcalde macho, valiente, tipo Nebot, así. Nosotros los quiteños... Dicen los quiteños, no requerimos o no necesitamos de eso. Eso está usted respaldando. Entonces, la falta de liderazgo de una autoridad municipal, policial o gubernamental o administrativa no configura, digamos, este tipo de despropósitos de acabar con todo, porque no hay una voluntad de emprender en hacer respetar las ordenanzas, las normas y las leyes Gonzalo, de carácter penal inclusive. Gonzalo, cuanto más rígido es el poder, más violencia va a encontrar en la ciudadanía. La rigidez no es una buena estrategia. Lo rígido no dura, decían los romanos. Las leyes, está el abogado, las leyes no pueden ser absolutamente rígidas que todo prohíban. Pero no deben ser tampoco blandengues. Bueno, entre la laxitud total y la rigidez absoluta hay ese término medio, ¿no? Que practica el próximo... ya no me practicado en esta última administración. Poder un gobierno ciudadano que parta de ahí, que parta de la tolerancia. Es decir, de la tolerancia implica comprender cuál es el problema. Yo insisto en la palabra grafein, escritura, que exige lecturas de parte de la alcaldía y de sus miembros. Lecturas. Y la lectura no puede ser, la mejor lectura no es la de la violencia. La mejor lectura es aquella que ve la complejidad. Allí hay una gran complejidad urbana. Las ciudades nuestras se vuelven cada vez más complejas. Y la complejidad quiere decir también injusticias. Sí. Una ciudad está atravesada por las injusticias. Las inequidades. Y entonces, bueno, ese rato, tanto en Europa como... Hay un ciudadano que le dice, vea, doctor Tenorio, los grafitis dan la sensación de inseguridad y lo que queremos los ciudadanos son seguridad. Pero la seguridad, bueno, imagínese que está haciendo una lectura, este ciudadano está haciendo una lectura de los grafitis como violencia, ¿no? Como falta de seguridad. Pero, entonces,
los grafiteros viven en la inseguridad, podríamos deducir con lo que dice el ciudadano que nos escribe. Bueno, la ciudad es insegura, pero no hay ninguna ciudad segura en el mundo. ¿Hay alguna ciudad absolutamente, es una ciudad grande, me refiero, segura? Claro. No existe. No, pero estamos hablando de los grafitis. Pero los grafitis es parte. Usted dice que en Nueva York también está pintada, Nueva York, en Manhattan están pintados como en el sur. No es así, pues. Bueno, no, pero en Manhattan no, pero en Nueva York, en la ciudad, en toda ciudad del mundo hay grafiteros, en toda ciudad del mundo. ¿Por qué? Hay protesta, hay desaliento. Claro, porque no toda la ciudadanía está siendo atendida de la misma manera. Pero sí, no a lo salvaje, pues. Ya, y perdonen la adjetivización. Claro, pero yo les recomiendo consultar tesis sobre los grafitis, tanto en universidades europeas como en universidades nuestras. Hay tesis de grado, de sociología, de antropología, de psicología, sobre los grafitis. Es que es un tema sumamente complejo, que no lo vamos a solucionar, Gonzalo. Queridos amigos, no nos vamos a solucionar con la fuerza. Usted si yo le atribuye esta campaña grafitera vandálica a intereses de otros sectores o de otras potenciales candidaturas políticas a desdibujar la imagen igualmente administrativa y política de su alcalde? Bueno, mi querido Gonzalo, yo primero creo que... no es mi alcalde, diga. Bueno, Gonzalo, yo quiero ser absolutamente claro lo que dice el doctor. Si bien es cierto, quiero entender la palabra que dice el doctor, entender a estas situaciones. Pero lo único que nosotros tenemos que decir es que una cosa es del arte urbano, a quien respetamos y apoyamos. De hecho, nosotros tenemos lo que usted decía, 80 espacios absolutamente válidos, y sería bueno que las personas que, como dice el doctor, pero los mensajes de protesta, de inconformidad. Exacto, si quieren expresarse de esa manera, vengan, dialogamos y les entregamos. Mire, tenemos 80 espacios en las 8 administraciones zonales. Yo le doy un caso, por ejemplo, en Calderón, Casa Somos 6x10, y ahí se les da hasta el aspecto que le podemos tratar, por ejemplo, a pueblos afrodescendientes, adultos mayores, mujeres, animales y naturaleza y todo lo demás. Pero lo único que yo sí entiendo, Gonzalo, es que el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otra persona. Entonces, en este sentido, no podemos nosotros tampoco creer que cualquier persona que tenga el derecho de expresarse, lo exprese en la pared mía, y lo exprese de una manera, como usted dice, absolutamente grotesca. Entonces, entendamos dos cosas. El arte urbano es una cosa. A lo mejor lo que usted dice, estimado doctor, también el tema del grafén es otra cosa que hay que entenderle, y le estamos diciendo, hay la apertura, vengan, conversemos, démosles los espacios, exprésense, es decir, de manera obviamente organizada y racional. Lo que nosotros no podemos entender, que haya una agresión a la ciudad, al espacio público, al espacio privado, y por eso existen normas también y leyes acá que hay que hacerlas cumplir, porque quizás desde el punto de vista sociológico es una cosa, desde el punto de vista del principio de autoridad es otra, y a nosotros nos corresponde es que el principio de autoridad en un Estado de Derecho se cumpla, porque yo no puedo, sino mañana, bajo ese concepto, mañana 10 de la mañana o ahora nomás saliendo de la radio, cualquier persona puede expresarse en la catedral de la ciudad. Ya mismo le pintan en su auto. Exacto. En su auto o si empezamos con mi querido Gonzalo, si empezamos con los buses turísticos, que son la expresión que sale al mundo, porque ahí están todos los extranjeros que vienen. Ya vamos y eso no lo podemos permitir tampoco. Desde luego. No podemos nosotros cruzarnos de brazos. ¿Dónde está el derecho de los dueños de las casas? Exacto. Doctor Tenorio dice. Exacto, es lo que estoy diciendo, el derecho de una persona. Se le tomaron con usted, doctor. Y de que no quieran grafitear, no lo entiendo. Perdón. Que no quieran ver grafiteados sus paredes. El derecho de los propietarios de sus viviendas que no quieren ver grafiteadas sus paredes. Y aquí dice, desde Nueva York, para que vean nuestra línea internacional, nuestro canal YouTube, que en este momento está atravesando por una conversión de veras muy significante tecnológicamente, y por eso estamos medios limitados. Nos hemos tenido que unir a una sola consola, en fin, mientras dure la lenta construcción e implementación de esta nueva tecnología. Ok. Dice, un ciudadano de Nueva York escribe
que si en Nueva York le encuentran grafiteando, va ese rato a la cárcel. ¿Cuántos ha apresado usted con partes del señor procurador Frizzone? ¿A cuántos usted tiene en la cárcel de ese enorme universo de desleales con la urbe, de gente que le odia a la ciudad de Quito por la forma como utiliza sus paredes para saciar, digamos, sus necesidades de protesta o de descontento o de lo que menciona el doctor Tenorio? No hay dónde más hacerlo. Si este momento abrimos un canal libre a los grafiteros y le damos 1 hora para que todos los grafiteros, en vez de pintarrajear la ciudad, ¿no? Hablen a través del teléfono, sin necesidad vamos a crear ese espacio. Gonzalo, si quieren espacios públicos, les estamos ofreciendo 80. Vengan, conversemos y exprésense. Lo que nosotros no queremos es el vandalismo, y que hablaba el doctor de injusticias. Es lo regio, han de decir, doctor, entre ellos. El doctor hablaba de injusticias. Yo creo que la peor injusticia es que usted vaya contra su patrimonio, que usted lo genera con mucho esfuerzo. Nosotros hemos conversado con personas que están cansadas y dicen: yo ya no vuelvo a pintar, porque estábamos en una campaña de inclusive el municipio apoyarle con la pintura y que lo vayan descontando por los impuestos prediales. Decía: yo ya me cansé, porque lastimosamente nos cuesta tanto dinero que ahora es escaso. Ciudadanos normales, comunes, corrientes, trabajadores que invierten en su vivienda y mañana le pintan cualquier garabato, le genera un acto vandálico. Eso yo creo que es la peor injusticia que puede existir. Le están preguntando a usted, doctor Frizzone, ¿qué debemos hacer los ciudadanos o los propietarios de nuestras viviendas, que somos la mayor parte? Porque así arrendemos. No queremos que nos vayan a hacer un daño en nuestra fachada, a la que de veras contribuimos incluso con alícuotas todos los residentes, y le presionamos al dueño del edificio a que pinte. Exacto. A que lo embellezca, si cabe el término, a que le den un tonito estético acorde con el vecindario, qué sé yo. Entonces dice: pregúntele al doctor Frizzone qué se debe hacer cuando se encuentra a una persona grafiteando. Llamar al 911, pasar el tiempo, dice. Tenga la bondad, señor procurador. Sí, es bastante complejo. Yo voy a pedir permiso para abordar 2 temitas que los contertulios también manifestaron. ¿Perdón? ¿Al señor alcalde le va a pedir permiso? No. Para abordar algunos temas que se manejaron aquí en los contertulios, Gonzalo. Es que los cálculos políticos electorales tampoco caben en este programa. No, en absoluto. Y ahorita estamos pensando en la ciudad. Así es, por supuesto. Precisamente por eso, algunas aclaraciones al respecto. El alcalde ha implementado, no solamente le dijo: usted va a declarar la guerra al tema del grafite vandálico, sino que complementó con una serie de planes y programas, que son los que Juan ha estado un poco también replicando, para dar cabida precisamente dentro de lo que es la política pública a este tipo de expresiones, pero rechazando por supuestamente lo vandálico. El alcalde ha liderado con firmeza aquello y ha abierto los espacios requeridos de diálogo con estos grupos para poder buscar alternativas de solución. Y no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Le da el ciudadano o la ciudadana, creo. Sí. Deberían pagar los padres de familia. Exactamente. Deberían pagar los padres de quienes, siendo menores de edad, se dedican a grafitearle a Quito. Los padres no saben lo que hacen sus hijos, dice de otro lado. Bueno, el caso de Jair Gonzalo es patético, ¿no? Familiar. Los ciudadanos que afectaron Caupicho viven en la mitad del mundo. O sea, el papá sabría que viajó tantos kilómetros a hacer un daño en el sur cuando este ciudadano vivía en la mitad del mundo. Es un caso ayer, de las 6 de la tarde. Claro. Sí, y lo que dice el ciudadano, Gonzalo, tiene razón. De hecho, la falta administrativa referida con la pintura de paredes, fachadas que afectan el ornato, ¿no es cierto?, es sancionada administrativamente con una multa, una sanción de 2 salarios básicos unificados, es decir, $732, y la reposición al estado natural de dicha fachada. Sí, valores que obviamente no son cubiertos por el adolescente y tienen que ser cubiertos por los padres. Desde el punto de vista administrativo, precisamente es complicado, y más bien un llamado a los padres para prevenir
estas conductas porque a la postre, ¿no es cierto?, van contra los ascendientes de quienes están actuando mal. Quería también dejar cifrado, usted me quedó pendiente una pregunta de respecto al COIP y decirle que el artículo 237 también del COIP habla de la destrucción de bienes del patrimonio cultural. Y al respecto especifica: las personas que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, menoscabe bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales, ¿no es cierto?, será sancionado de 1 a 3 años. ¿Cuántos tiene con 3 años en la cárcel, coronel? Porque usted, cuando les cogió a los chicos, les debe haber preguntado: ¿por qué ustedes hacen estos daños? ¿Qué les responden? Eso es lo que pregunta, vea. Pregunta al doctor Frizzone, dice. No, cuando se encuentran. Pero acá tengo otra que está bien. No, aquí está. Deberían pagar. No. Usted me pasó una que dice que. Sí. Acá lo dice. Acá lo dice. Dicen que le pregunte al coronel Zapata: ¿podría indicar qué es lo que dijeron los chicos apresados por estos grafitis? ¿Cuál fue su explicación? Oiga, nosotros hemos tenido respuestas de todo tipo. Las primeras, verá que soy menor de edad y usted no me puede tomar una foto. Sí, y bastante agresivos, ¿no? Y verá que va a ser candidato también. No, la gente a mí me ha visto siempre en mi tema técnico, mi querido Gonzalito. Entonces siempre me decían, otros también lo que dice el doctor: esto es arte, esto es expresión. Otros no dicen nada. Otros inclusive quieren esconder su identidad, no quieren presentar los documentos. Es decir, hemos hecho absolutamente todo. Hay muchas personas que por el tema de flagrancia y no tener la denuncia, enseguida la fiscalía les sacaba. Nosotros hemos tenido registros de 12, no más los 2 de ayer, tenemos 14. Pero el tema en lo absoluto es que nosotros tampoco queremos llenar las cárceles con estos ciudadanos, sino queremos que generen conciencia y entiendan que están haciendo daño y que tenemos que entendernos y comprendernos todos. Vuelvo a insistir, Gonzalo, quieren espacios públicos para manifestarse, tienen 80 en este momento, ubíquennos, conversemos y hagamos esta cosa de manera nacional, pero no dañemos a la ciudadanía y a la ciudad. Es lo único que le decimos, porque si nosotros no estamos acá para hacer cumplir las leyes, mejor cerramos el kiosco y nos vamos. Seguro. Eso creo que es claro, sí, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa importante, Gonzalo, que no se topó: criminalística de la policía se ha incorporado a este proyecto y ellos ya pueden determinar por rasgos, ya sea por pericias, por tema técnico, la identidad de las personas que generaron esto sin necesidad de la flagrancia. Esto es un tema y un salto fundamental a no le hablemos lucha, porque a lo mejor suena como acto violento, dice el doctor, pero digamos a este rescate de la ciudad, en el sentido de que quien altere una norma, estamos en un país de derecho, obviamente tenga que cumplir lo que dice la ley, si la ley está clara. Eso nada más en ese sentido, como le voy. Y nosotros tenemos hasta un protocolo, Gonzalo, no es que no hemos tenido nada. Mire el protocolo del 911, en donde se establece los canales inclusive de... Tiene la bondad de explicarlos rápida y sí, nuevamente. El protocolo exactamente, Gonzalo, usted llama al 911, hay una bandeja específica, activa el 911 a las instituciones que tenemos que actuar, como la Policía Nacional, inclusive el Cuerpo de Agentes de Control. Así no le atienda a una persona. La bandeja le receta el mensaje y inmediatamente cómo usted controla el proceso de seguimiento. Bueno, existen controles internos. A ver, llega la bandeja, ¿qué sigue? Inmediatamente la activación a la Policía Nacional, al Cuerpo de Agentes de Control y a la Agencia Metropolitana de Control. Y posteriormente, porque nosotros no hablamos todavía con la Fiscalía, nos activan para que Procuraduría ponga la denuncia con el abogado del municipio. Este es un protocolo que está establecido, pero le vuelvo a insistir, Gonzalo, si no hay un compromiso ciudadano, puede tener todos los protocolos, todos los presupuestos, es muy difícil. Yo creo que hay que entender, obviamente, lo que también dice el doctor, pero también tenemos que entender que esta realidad no puede continuar. Pero dicen, los ciudadanos piden castigo, fuertes sanciones, que paguen multas, que pinten ellos mismos. O sea que en reparo del daño que han irrogado, pinten ellos mismos. Este es un tema cultural, no queremos no queremos a nuestra ciudad y nos creemos más que los demás. No queremos a nuestra ciudad y nos creemos más que los demás. Algo de eso, la parte psicológica de la sociedad quiteña. Bueno, realmente temas como estos dan cuenta precisamente de la complejidad de una ciudad, ¿no? O sea, una ciudad crece, se vuelve cada vez más compleja, y si hay esta complejidad en la ciudad, las autoridades de la ciudad también deben cambiar sus perspectivas para entender la complejidad.
Quito se va haciendo cada vez más grande, hay más problemas en consecuencia, más situaciones conflictivas, y si un alcalde o la alcaldía, para no hablar de una persona, no toma nuevas actitudes para entender la problemática urbana, entonces no sabe qué hace. Los nuevos candidatos a la alcaldía de Quito deben explicar cuáles son sus planes, sus programas de todo orden para mejorar la convivencia en Quito, el respeto a la propiedad privada, qué sé yo, sí, la estética, todo lo que este momento han dejado configurar, lamentablemente. Claro, pero ordinariamente, Gonzalo, creemos que la ley, basta la ley para que ya se organice un país, una ciudad. No, las leyes no organizan de suyo. Son indicadores social, por supuesto, y esto. Entonces, ahí donde estamos fallando, medios de comunicación o regentes. Yo iría a 2 puntos fundamentales, Gonzalo. Primero, entender las carencias de palabra que poseen los estratos populares. Esto es. No tienen dónde expresarse. No tienen palabra ni voz. Y en segundo lugar, desde la alcaldía, en vez de construir estrategias que puedan olerse a violencia, construir estrategias de acercamiento a las comunidades, de otro tipo de acercamientos que no impliquen la sanción, que no impliquen el apresamiento, sino, no sé, ir a ver cuáles son las necesidades de ese barrio. Y por último, nunca vamos nosotros a diluir, a hacer que desaparezcan los conflictos sociales y decir, claro, tú tienes una casa hermosa y yo vivo en una chabola, yo vivo en un departamento con 8 personas en 2 cuartos. Protesta. Es una protesta social. Claro. ¿Quién entiende la protesta social? Claro. Yo sigo insistiendo en el asunto de la grafía, de la escritura. Es una escritura. Producto de la desigualdad social. Las desigualdades, las injusticias sociales. No es. La alcaldía, por supuesto, con todo el derecho y obligación, además, está buscando el orden social. Pero hay una gran parte de la población que vive en el desorden social. Sí. Y los desórdenes sociales no solamente tienen que ver con la ley, ¿verdad? ¿Cómo corrige usted? Porque no van a hacer otra revolución. Si no viene el señor Correa, no van a hacer otra revolución. Pero ahí tenemos el fracaso de la revolución, porque esa revolución estuvo sostenida en la corrupción. Pero hay otras que ustedes pueden hacer desde las alcaldías, que es de acercamiento, de intelección, de comprensión de lo que necesitan los pueblos y los ciudadanos. No voy a hacer una propuesta de la alcaldía de meter presos a todos los grafiteros de Quito para limpiar a Quito. No. Voy a pensar qué es lo que necesitan los barrios populares, en dónde se pueden expresar los barrios populares. Porque los grafiteros, sí los hay, pero son excepción, no están en los estratos sociales altos. Pues ellos tienen otros espacios de expresión legitimados por la sociedad. Interesante lo que usted dice. ¿Cómo han entendido los miembros populares de la administración? Mi querido Gonzalo, yo lo único que quiero es alcalde Rodas. Quiero aclarar un tema. No se trate de desviar el tema de que a lo mejor si nosotros ponemos una denuncia, estamos manejando protocolos, estamos trabajando con fiscalía o criminalística, que los violentos somos del lado de acá. Ojo, yo creo que el violento es aquel que está atentando contra el patrimonio privado y público. Y ya si hemos llegado a este nivel, González, porque ya hemos agotado las fases que dice el doctor. Aquí le estoy hablando, hemos hablado con grupos ciudadanos que vengan a través de las administraciones zonales, se inscriban, busquen estos espacios. De hecho, se ha capacitado a algunos. Les estamos ofreciendo públicamente nuevamente. Hay 80 espacios, vengan y conversemos. Si es que usted le está diciendo, les abrimos los micrófonos, vengan y estemos todo el día. Tienen esos espacios, vengan, por favor. O sea, si hemos llegado a este nivel, es porque ya da un nivel de desesperación. La radio Gonzalo, tiene que inaugurar esto. ¿Cómo usted puede entender y ponerse en los zapatos del ciudadano que invirtió en esos buses y ver cómo les dejaron esos buses? No podemos
nosotros, eso es violencia. Eso es violencia, eso yo no puedo entender que es una expresión. Entonces, pero si quieren expresarse igual, porque hay que entender lo que dice el doctor, estos modelos sociales, vengan, estamos con los brazos abiertos, conversemos y les damos los lugares y los espacios donde lo pueden hacer, pero no vengan a dañarnos la catedral, por Les favor. prometo que vamos a aperturar en el mismísimo noticiero que me permito conducir yo. Gonzalo. Le vamos a aperturar a la ciudadanía para que se expresen. Encantado. Exactamente. Y eso es un acto, Ahí vamos un a acto esperar racional de... Les vamos a esperar allí. Configuren los mensajes que quieran, obviamente respetando a los oyentes, ¿no? Respetando a los oyentes. Tampoco les van a decir poemas. Vean ustedes cómo se expresan, pero respetando a los oyentes. Y vea si es que esto va a ceder o no siguen los... Muchos dirán los pandilleros, pues no, porque la pandilla no es una mala palabra, procurador municipal. No es una mala palabra. Todos teníamos nuestra pandilla cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adolescentes. Es una manera de organizarnos, de pasar la vida de esa temporalidad tan linda. Hicimos también cosas muy feas, ¿no? Acordémonos cuando éramos pequeños o por lo menos maltoncitos. Sí. Doctor, la ley como que no está ayudando, o es el incumplimiento, el desconocimiento de la normatividad, que no le estamos repitiendo al ciudadano. Si vas a pintar y te cogen, tienes que pagar 2.300 sucres. No tú, pues, porque eres vagoneta todavía. Va a pagar tu señor padre. Te vas a quedar con una deuda familiar impresionantemente grande. El temor también tiene, el temor al castigo, a la sanción. Así viven las sociedades, han vivido todo el tiempo, pues. Pero si dejamos de hacer, dejamos pasar. Sí. No, pues. Yo coincido plenamente con usted, Gonzalo. Gracias. Yo creo que es importante rescatar lo siguiente. Se trata, y aquí se han mencionado mucho los derechos y las garantías. Yo creo que es importante saber que hay que hacer valer nuestros derechos. Así ha sido, por ejemplo, de los unos y de los otros. De los unos y de los otros. ¿Por qué tiene más valor el derecho de quien hace daño a la ciudad respecto del derecho que tengo yo a que respete mi propiedad privada, o el derecho que tiene la ciudad a que respeten sus espacios públicos y sus espacios patrimoniales, así como la humanidad en su conjunto, como había referido en la primera intervención? Entonces hay que hacer valer los derechos, y para hacer valer los derechos, ¿no es cierto?, si bien es cierto es un problema complejo, la alcaldía está dando las facilidades, y está dando todas las facilidades del caso, pero si a pesar de aquello la ciudadanía, ¿no es cierto?, que está enfocada en generar estos ataques a lo que es el patrimonio de la ciudad, a lo que es su estructura, sus bienes públicos, su bien patrimonial, ¿no es cierto?, no hacen caso, existe la normativa que debe ser aplicada para exponer ahí sí las sanciones y las multas correspondientes. Zapata, si no le llaman nadie en esta mañana, más tarde, mañana, en los próximos días, quiere decir que el mensaje de respuesta no está bien rescatada, digamos, o simplemente se trata ya de otra instancia que tal vez no le pone el nombre con la experiencia que tiene manejando la seguridad urbana. Así es, mi querido Gonzalo, hacemos este llamado público, sobre todo para entender de que esta es nuestra casa. Pero tal vez esto no les convoca a otro tipo de actitud. Se ha hecho. De la manera como técnicamente, psicosocialmente, comunicacionalmente podría hacerse con mayor efectividad, ¿no? Gonzalo, mire, le voy a poner el ejemplo en Hasta Chilibulo. En Chilibulo bien. se nos estaban yendo, ustedes recordarán, unas viviendas con hundimientos. Recuperamos, hicimos un espacio público, y ahí en el lugar donde hacen la bailoterapia, se le invitó a un Pero grupo... Pero además en la parte norte que se van a hacer en el sur, pues. Gonzalo, le termino la idea. O sea, tuvo éxito. Ahí se coordinó con unas personas que hacen arte urbano, que es una maravilla, y ahí pintaron unos temas de la naturaleza espectacular, que eso inclusive incita a verlo. Pero también no nos cerremos solamente en lo que decía el doctor del tema del grafén, porque también existen esos largos mensajes que están hablando de ciudades otras, de Venezuela, de Cuba, de Estados Unidos, que no tienen nada que ver con lo otro. Igual nos dañaron ya las fachadas, ¿no? Pinturas que con mensajes alusivos a Trump, eso también existe, mi querido doctor. Entonces no podemos tampoco permitir aquello. Entonces le vuelvo a insistir, el llamado abierto, el respeto a los que hacen arte urbano, bienvenidos.
a los que necesitan expresarse vengan, pero también la firmeza de decir que tenemos que respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos de Quito en su patrimonio personal y en el público también. ¿Y qué quedamos, doctor Tenorio? Bueno, primero la complejidad de esta problemática, que no la podemos resolver de un plumazo con una ley ni nada, es muy complejo. Muy complejo. Y esta complejidad exige que las autoridades municipales en este caso, ¿no?, cambien también de mentalidad, claro, y comprendan y traten de comprender la complejidad de los barrios populares de donde comúnmente vienen los grafiteros. La academia, ¿cómo podría dividir a la forma de ser de un alcalde con respecto a la ciudad que dirige? Nebot y Rodas, ¿cuáles son las diferencias? Puede ser que no sea en cuanto a liderazgo, ¿no? Claro, en cuanto a dónde mando, a virtudes y defectos. Puede ser que no sean muchas, puede ser que no sean muchas las diferencias, pero sí hay estilos de gobernar, ¿no? Nebot, sabemos que es un caudillo duro, impositivo, la palabra de él tiene que ser palabra de él y no hay tutía ahí, ¿no? Pero general. Pero abona en el temperamento social de la costa. Sí, pero si nosotros vamos a Guayaquil de los barrios suburbanos o los marginales, vamos a ver otra problemática que no hay en Quito, ¿no? Porque cada ciudad tiene su complejidad, esa es la palabra. Y no podemos comparar fácilmente una ciudad de la costa con la ciudad de la sierra. También entender que Gonzalo, el tema del grafiti está, así como está en el orden de la escritura, está en el orden de la protesta. Y por más que el alcalde haga cosas importantes y cree espacios para posibles diálogos, es imposible que se calme la protesta. Es imposible cerrar la protesta. Buscar estrategias desde las autoridades ciudadanas para que, no sé, primero entiendan lo conflictivo de los grafitis y otro, no sé, ir haciendo un proceso educativo en las escuelas, en general en el establecimiento educativo, poder hablar. O sea, ¿cuántas escuelas están llenas de grafitis por dentro y por fuera? Es sumamente complejo, es uno de los problemas sociales complejos, sumamente complejo, que no se va a resolver desde el poder. Yo les agradezco muchísimo. Nos pasamos del tiempo que yo tenía previsto para este programa, pero era indispensable. Cualquier momentito, coronel Zapata, le estoy a molestarle. Lo propio, señor doctor Frizzone, lo propio a usted, pues, académico. Muchas gracias por esta gran colaboración. Ahora nos vamos a Tokio. En serio, nos vamos este momento a Tokio. El señor embajador ecuatoriano en Japón, don doctor Jaime Barberis Martínez, a quien lo conozco, lo tengo una gran estima, lo he visto como un funcionario diplomático de carrera durante tantos años. Jaime Barberis Martínez. Él está con nosotros, seguramente está al lado del señor presidente de la República, inclusive logramos el contacto con el país nipón y tenemos la siguiente pregunta. Ayer se han firmado interesantes convenios, especialmente nos interesa el convenio tecnológico que alude incluso a la nueva televisión que ha descubierto el Japón y que quieren instrumentarle en nuestro país. Eso va a ser una primicia fantástica tecnológicamente hablando, de darla a conocer tecnológicamente hablando. Es una muy buena información para todos nosotros, porque la comunicación de última generación nos puede acercar al desarrollo, a la búsqueda de escenarios de intercambio comercial. ¿Cuántas ventajas comparativas podríamos establecer en la mismísima América Latina los ecuatorianos? Buen viaje del presidente Moreno, si es que esto logra cuajarse. Si usted fuera tan amable, señor embajador, con un saludo muy respetuoso para usted, Jaime Barberis,
tenga la bondad de explicarnos cuántos convenios se firmaron ayer o van a firmarse en próximas horas en Japón. Y si nos quiere contar también del tifón, del terremoto, inclusive en simultáneo, caramba, ha estado usted nutrido de eventos naturales muy ingratos. Jaime, buenos días. Embajador, buenos días. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista, gracias por esta oportunidad de hablar a los escuchas de su programa importante, programa en el Ecuador. Sí, mire, Gonzalo, me permite llamarle Gonzalo. Yo le quiero agradecer